¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, los días sábados a las 5 de la tarde, como desde hace 21 años, donde le espero para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, no es un rumor de pasillo alimentado por la desconfianza. No es una percepción de opositores resentidos, es una constatación que cualquiera puede verificar con datos duros. Miren ustedes, para el 2024, los expriistas representaban ya un tercio de la clase política de Morena. El PRI, derrotado en las urnas, se está reconstruyendo desde dentro del movimiento que prometió enterrarlo. La ironía es tan pesada como la historia. El fenómeno ha sido descrito con crudeza por diversos analistas, quienes señalan que el PRI de Alejandro Moreno es apenas el cascarón de lo que fue un inmenso aparato político, mientras que los priistas y su cultura viven en el nuevo condominio, el de Morena. No se trata de una infiltración marginal, es una recomposición orgánica del bloque en el poder. El partido que nació para combatir la mafia del poder, hoy es el principal refugio de quienes lo integraron. Y es que miren ustedes, el mapa de las gobernaturas morenistas revela una geografía de continuidades más que de rupturas. La de Ascensores en Campeche, expriista, Alfonso Durazo en Sonora, David Monreal en Zacatecas, Américo Villarreal en Tamaulipas, Alejandro Armenta en Puebla, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Julio Menchaca en Hidalgo, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, todos expriistas, y es que miren ustedes, en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón, quien formara parte del gabinete federal, ha sido señalado por su pasado priista. En Puebla, usted ya sabe, la llamada tribu marinista ha construido una estructura partidista paralela al partido oficial. En Sinaloa, el exgobernador priista Gerardo Vargas Landeros terminó gobernando uno de los principales municipios del estado bajo la bandera morenista. En Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena ha conformado un gabinete donde expriistas ocupan posiciones clave. Incluso hay un caso paradigmático. Francisco Torres, expulsado del PRI por traidor, fue rescatado por el gobernador y puesto al frente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, a pesar de la falta de resultados y las protestas por las crisis del agua. Uno de los mecanismos más elocuentes de esta cooptación ha sido la asignación de cargos diplomáticos a exgobernadores priistas. La lista es larga, estimados amigos, y además reveladora. Quirino Ordaz es embajador en España. Omar Fayad fue designado en Noruega. Claudia Pavlovich fue nombrada cónsul en Barcelona. Carlos Miguel Aiza González es embajador de la República Dominicana. Estos personajes están lejos de México, pero sus inversiones y sus intereses no. Quirino Ordaz declaró en su actualización patrimonial ganancias anuales netas por 15.7 millones de pesos, de los cuales 10.9 millones provienen de su actividad empresarial en el sector hotelero en Mazatlán. O sea que les va mejor en la 4T que cuando eran priistas. Y eso es un dato que cualquier ciudadano debería meditar con cuidado. Pero el fenómeno de la cooptación no se detiene en el Ejecutivo. El Poder Judicial, que en teoría debería ser contrapeso del poder político, también ha sido permeado por la lógica de la continuidad. La reforma judicial impulsada por el gobierno morenista ha sido presentada como una transformación del sistema de justicia. Sin embargo, a la crítica de la oposición y de algunos sectores dentro del propio movimiento de Morena señala que la reforma no necesariamente garantiza una ruptura
con la práctica corporativa y las prácticas clientelares que caracterizan el sistema judicial en el pasado priista. El caso de Rosario Robles, involucrada en el desvío de más de 7.000 millones de pesos de la estafa maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es elocuente. Robles fue absuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2024, pero carga sobre sus espaldas el estigma del desfalco millonario. Hoy es coordinadora nacional de la Red Ciudadana para la Defensa de México, una estructura integrada por el PRI para la elección del 2027. La línea que separa la impunidad y la continuidad política es cada vez más delgada, estimados amigos. Pero hay un segundo nivel en esta historia. Se inscribe en una estrategia más amplia de la derecha mexicana y estadounidense para desgastar y fracturar a Morena. La embajada estadounidense, que ha tenido históricamente un interés estratégico en garantizar la estabilidad política de México, no solo observa, interviene. La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, ha sido calificada por la dirigencia de Morena como un intento de la derecha internacional por intervenir en la política mexicana. Pero, como ha señalado el periodista Raimundo Riva Palacio, Andy López Beltrán no vale nada en términos individuales, pero es un mensaje para su padre, el expresidente. La presión de Washington no se detiene ahí. El periodista ha advertido que el gobierno morenista está sentado sobre un barril de dinamita. La presión por el procesamiento de políticos vinculados al crimen organizado es incesante y la negativa de Sheinbaum a actuar está generando un desgaste que podría ser fatal para su gobierno. El PRI, estimados amigos, perdió más de 500.000 militantes desde el 2023, pasando de 1.411.889 a 911.069 afiliados, según datos del INE. Pero el partido sigue operando en el territorio. Como afirmó Alejandra Andrea Becerril, secretaria de Operación Política del PRI, Morena no le ha ganado las calles al priismo. El partido mantiene organización interna en más de 73.000 secciones y más del 80% cuenta con representación activa. Esta estructura, con más de 8 décadas de operación, es la base sobre la cual los expriistas que migran a Morena construyen su poder. Los priistas no llegan solos, llegan con redes de operadores territoriales, con conocimiento de los padrones electorales, con experiencia en la movilización de votos. Como señaló Onel Ortiz, los priistas son más organizados, tienen experiencia en la administración pública y ya construyeron sus fortunas personales. El Partido Verde, aliado incondicional de Morena, ha replicado esta estrategia reclutando sistemáticamente cuadros con formación priista para fortalecer su operación territorial. Las encuestas comienzan a mostrar el impacto de esta cooptación. La intención de voto por Morena cayó de 46% en febrero de 2025 a 34% en febrero de 2026. Una pérdida de 12 puntos que equivale a una de cada cuatro votos que tenían. El segmento partidista ha aumentado de 35 a 42% en el mismo periodo. Gente que se cansa, gente que se desencanta, gente que ve a los mismos rostros de siempre ocupando los cargos que debían ser de los que construyeron el movimiento desde abajo. Frente a esta cooptación, la base morenista no está callada. En Yucatán, el movimiento antichapulín, integrado por morenistas fundadores, ha solicitado ser considerado para las candidaturas del 2027. Las élites priistas y panistas que arruinaron a sus partidos ahora quieren adueñarse de lo que se hace en Morena. Así es como denuncian en las asambleas. Pero el gobierno no ha respondido con la contundencia que la base exige. En Quintana Roo,
Los aspirantes morenistas ya están promoviéndose con financiamiento no aclarado, poniendo espectaculares disfrazados de portadas de medios y pagando mensajes en redes contra sus compañeros, sin que nadie les diga nada. Los que violan pues las reglas pueden perder su registro, pero la Comisión Nacional de Honor y Justicia apenas actúa cuando la presión es insostenible. Hay una paradoja profunda en todo esto. Morena nació como un movimiento de resistencia contra el PRI y el PAN, contra la corrupción y el neoliberalismo. Hoy, el partido que prometió la cuarta transformación se ha convertido en el principal refugio de la vieja clase política. Este fenómeno tiene un nombre en la teoría política, se llama cooptación. No es una traición personal de los dirigentes, es una necesidad estructural del sistema. El capital no necesita que el gobierno sea abiertamente neoliberal. Le basta con que los mismos rostros de siempre ocupen los espacios de decisión, garantizando así la continuidad de las relaciones de producción que le son favorables. El hallazgo de la Casa de Seguridad del EPR, la cancelación de la visa de Andy López Beltrán, las denuncias de vínculos entre políticos morenistas y el crimen organizado, todo apunta a una misma dirección. La derecha mexicana y estadounidense están orquestando un libreto para fracturar a Morena y desgastar al gobierno de Sheinbaum. Pero la pregunta que los morenistas deberían hacerse no es quién está detrás de estos ataques, sino por qué son posibles. La respuesta, incómoda pero necesaria, es que Morena se ha convertido en lo que prometió destruir. Y eso no es un ataque de la derecha, es una constatación. La derecha no tiene que inventar nada, solo necesita mostrar lo que ya está sucediendo. Y es que, estimados amigos, no se trata de purismo, no se trata de cerrar las puertas a nadie, se trata de discernir, de preguntar, ¿qué proyecto político representa realmente este personaje que hoy se dice morenista? ¿Cuál fue su papel en el pasado, en los otros partidos? ¿Qué intereses defienden, por ejemplo, los marinistas? ¿A quién sirven? La cooptación no es un destino, es un proceso, estimados amigos, y los procesos pueden ser revertidos si hay sujetos dispuestos a intervenir, siempre y cuando eso exista, como pues, los antichapulines. Los fundadores de Morena, aquellos que caminaron cuando nadie creía, no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo los recién llegados cosechan lo que nunca sembraron. La organización, la disputa por la dirección del partido, la construcción de una corriente transformadora que recupere el proyecto original, esa es la tarea que la historia les ha encomendado. La historia, como la política, no se hace con buenas intenciones. Ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Se hace con decisiones concretas y la decisión hoy está en manos de esa base organizada, si es que existe o queda algo de ella. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima cápsula.